lo que está en pantalla, si logran ver en la pantalla. ¿Sí? Sí, doctor. Excelente, entonces vamos a empezar a preguntar. Vamos a empezar a preguntar por acá a una señorita Dana Espinosa. ¿Se encuentra, señorita Espinosa? Hola, ¿está? Sí, doctor, aquí. Correcto, señorita Espinosa. Ahí frente a usted tiene una imagen de un esquema anatómico del corazón. Me va a indicar el corazón cuántas cavidades tiene, cómo se llaman esas cavidades, qué separa una cavidad de otra, qué separa un lado de otro lado del corazón. Hábleme un poquito de anatomía a grandes rasgos de lo que es el corazón. Ya, el corazón tiene 4 cavidades, tiene 2 aurículas, 2 ventrículos. Estos se encuentran separados, los ventrículos y las aurículas, por las válvulas auriculoventriculares. Específicamente por la tricúspide del lado derecho y la mitral del lado izquierdo. También tenemos a lo que es la válvula pulmonar y la válvula aórtica. También estas válvulas, las auriculoventriculares, tienen las cuerdas tendinosas. Ok, se fijan por cuerdas tendinosas. Muy bien, ¿qué separa el lado derecho con el lado izquierdo del corazón, señorita? El septum interventricular. ¿Y a las aurículas qué las separa? El septum interauricular. Correcto, septo o tabique interauricular, septo o tabique interventricular. Muy bien, esas son las divisiones que nos separan al corazoncito, el lado derecho y el lado izquierdo. Bien, señorita, hábleme usted también en relación con qué estructuras llegan a cada una de las aurículas. ¿Qué estructuras llegan a la aurícula izquierda? ¿Qué estructuras llegan a la aurícula derecha? Ya, dentro de las estructuras que llega a la aurícula derecha tenemos a la vena cava superior y la vena cava inferior, mientras que del lado de la aurícula izquierda llegaría la sangre por la vena pulmonar y saldría por lo que es la aorta hacia la circulación sistémica. Error, no es la vena pulmonar. ¿Cuántas venas pulmonares son, señorita Espinosa? 4. Correcto, por las venas pulmonares y no sale por la aorta porque la aurícula no tiene comunicación directa con la aorta. Si bien sí sale del corazón por la aorta, pero no es una cavidad, o sea, no es una estructura que tenga contacto directo con la aurícula izquierda. Esa imprecisión tuvo por ese lado. Pero a nivel de la aurícula derecha, usted me menciona que llegan las 2 cavas, cosa que yo estoy totalmente de acuerdo con usted, pero le digo que le falta una estructura que también drena en la aurícula derecha que no la menciona. ¿Cuál es esa estructura, señorita Espinosa? No sé, doctor. A ver, señorita Aguirre, ¿tiene levantada la mano? ¿Qué estructura llega, señorita Adriana Aguirre, qué estructura llega a esta aurícula derecha que no ha mencionado la señorita Espinosa? Estamos en anatomía, cosas básicas del corazón. Hola, ¿escuchó, señorita Aguirre? Doctor, sí, era el seno coronario, solo que no sé por ¿Qué qué no levantó? funcionaba bien mi micrófono. Hola, ya, ahora sí hable. El seno coronario, doctor. Correcto, el seno coronario. Recordar que la aurícula derecha es el sitio de depósito de toda la sangre venosa del cuerpo. Por lo tanto, del miembro de la parte superior de nuestro cuerpo viene por la cava superior, de la parte inferior de nuestro cuerpo por la cava inferior y también ahí viene la circulación espláncnica, o sea, de nuestras vísceras. Pero el corazón tiene una circulación propia y también la tiene que drenar en algún lado para que se oxigene y pues esa la bota a través del seno coronario. ¿Ok? Entonces, pues nunca nos olvidemos del corazón. El corazón a veces lo hacemos que trabaje y no pensamos en que tiene que alimentarse, pues ahí está un problema, ¿no? Entonces, pues el corazoncito también es un órgano y necesita su nutrición. Bien, ya que participó la señorita Aguirre, vamos a continuar con ella. Señorita Aguirre, otra cosa importante que nosotros tenemos en cuanto a conceptos anatómicos de lo que es
corazón, es tener en cuenta que a partir de estas estructuras que mencionaba su compañera Espinosa, se define algo que se llama circuito de circulación mayor y circuito de circulación menor. Explíquenos qué es cada uno de esos circuitos y de dónde a dónde va cada uno de ellos. Ok, entonces tenemos que la circulación mayor o sistémica es aquella que comienza en el corazón del lado izquierdo, entonces bombea sangre oxigenada hacia el resto del cuerpo, originándose por la arteria aorta. Entonces, bueno, derecho pasa hacia el pulmón para poder oxigenar la sangre y regresar al corazón. O sea, eso tenía entendido. Excelente, señorita Aguirre, muy bien aquello. Sí. Y terminamos con una última pregunta para usted. Me hablaba de que parte de la sangre va al pulmón y esto de aquí. Ok. Dígame, ¿el pulmón por qué arteria se nutre, señorita Aguirre? ¿Por qué arteria? Ajá. Ay, doctora, ahí se me cogió. Creo que es por... No estoy segura, la verdad. Las bronquiales. Ya, pero es una pregunta obvia. Arterias bronquiales. Ah. Excelente, muy bien. Primera persona que contesta eso bastante bien. Recordar, pulmón tiene doble tipo de circulación, ténganlo ustedes en cuenta, ¿ya? El pulmón es un órgano que tiene una circulación que es circulación nutricia y una circulación que es circulación funcional. Circulación funcional, que es la que va a partir de las arterias pulmonares y que, como la palabra lo dice, le permite desarrollar su función de oxigenación de la sangre. Es decir, que el pulmón no se oxigena de la sangre que va por la arteria pulmonar. Es la sangre que le sirve para realizar su trabajo. Pero en cambio el pulmón, como es un órgano, también necesita alimentarse y se alimenta de las arterias bronquiales, que son ramas de la subclavia y a su vez ramas de la aorta. Entonces, pues es importantísimo que tengamos eso claro. Muy bien, señorita Aguirre. Excelente esa parte. Un compañero suyo tenía elevada la mano hace un momento, señor Diab. ¿Sí, iba a decir algo? Sí, doctor. Sí, yo iba a decirle lo de la parte anatómica, pero ya no importa porque ya parece que ya dijeron todo. Correcto, ya que quiere hablar un poco de anatomía, hábleme de las capas del corazón. ¿Cuántas capitas tiene el corazón? Si usted le hace un corte como una naranja, ¿cuántas capas va a encontrar en ese corazón? Bueno, se encontraría la endocárica, la miocárica y la pericárdica. Correcto. ¿El pericardio es solo una capa o son varias? Son dos, son parietal y visceral. ¿Y entre ellas qué hay? Hay líquido pericárdico. Hay una cavidad primero, ¿no? Que se llama cavidad pericárdica y pues está generalmente ocupada por una mínima cantidad de líquido, que es el líquido pericárdico. Muy bien, señor Diab. Señor Diab, usted mismo. Vámonos ahora a más micro. Olvidémonos de la macroestructura del corazoncito y pues vamos, bueno, sigamos con la parte anatómica que todavía nos falta hablar algunas cositas. Así que vamos a poner otra imagen para que usted pueda hablar, que es esta imagen de aquí. ¿Logra ver la pantalla, señor Diab? Sí, veo, doctor. Hola, ¿ve la pantalla? Sí, se ve, doctor. Sí, es que lo oigo entrecortado. Ok, vale. Si se da cuenta, ¿enfrente qué tiene, señora, ahí en esa imagen? Son las arterias coronarias, doctor. Es que tengo un poquito de problemas con la conexión. Ok. Ya, entonces vamos a pasar con otro compañero suyo porque pues después no se va a poder apreciar apropiadamente, ¿ok? Ya mismo que solucione su conexión, si es que quiere volver a participar, no hay problema, se le da la palabra. Señor Portés, ¿ve la pantalla? Sí, doctor, digo. Doctor. Señor Portés, ¿ve la pantalla? Sí. Ok, decíamos que lo que está viéndose ahí es la circulación coronaria. Si usted se da cuenta, hay unos numeritos que están marcados en cada una de las estructuras que se señalan, así que me va a indicar qué representa cada uno de esos números, por favor. Ya, ok. Creo que el número 5 es la arteria coronaria derecha. A ver, empecemos desde el 1, ¿no? Creo que pues es algo básico ir en orden secuencial Ok, las cosas, está ¿no, bien. señor Entonces, el Portés? 1 sería la aorta. Pues, ¿qué es el 1?
Muy bien, es la aorta, pero ¿qué parte de la aorta? Eso es como que usted me diga, sí, estoy en la casa, pero, o estoy en el mall, pero sí, no sabe en qué parte del mall está, usted no está diciendo dónde lo pueden encontrar, ¿no? Entonces, pues necesitamos ser más específicos. ¿Qué parte de la aorta es eso? O sea, sería como que la raíz de la aorta. Muy bien, raíz de la aorta, pero específicamente dentro de la raíz, ¿qué Aorta parte de la raíz ascendente, de la ¿no? aorta? Aorta ascendente es aún más adelantito, eso no es todavía aorta ascendente, la aorta ascendente se la llama más arriba de la raíz, después de algo que se llama bulbo aórtico. Ok, esa es otra cosita, pero ahí se están formando las arterias coronarias, por lo tanto, ¿a qué nivel estamos? ¿Cómo se llama la zona de la aorta, de la raíz de la aorta, donde salen las arterias coronarias? ¿Cómo se le llaman a esas estructuras? El arco, o, o el Arco nivel no, arco es coronario. donde la... No, se le llaman senos de Valsalva, señor. ¿Ok? Ah, ok. Sí. Entonces, estamos a nivel de los senos de Valsalva, que son a su vez parte de la raíz de la aorta. Muy bien, esa es la estructura uno, la raíz de la aorta a nivel de los senos de Valsalva. Y entonces, el número 2, ¿qué es? El 2 es la coronaria izquierda. Muy bien, vamos a empezar a familiarizarnos con nomenclatura cardiológica. A la coronaria izquierda le llamamos en cardiología tronco coronario izquierdo y lo abreviamos como TCI. ¿Ok? Tronco coronario izquierdo o TCI. Entonces ustedes cuando vean un informe de un cateterismo, por ejemplo, ustedes van a ver que les habla de TCI. ¿Ok? Y pues bien, siga. ¿Qué representa el número 3? El número 3 la circunfleja, sería. No, usted le cambió ya el orden a las arterias. Si fíjese en la 4, si se da cuenta, la 4 da una curva, como que gira. Esa es la circunfleja, la 4. La Ok. número 3 es la arteria interventricular anterior o descendente anterior, que en cardiología nosotros la abreviamos como DA o como ADA. ADA significa arteria descendente anterior y DA descendente anterior. Cualquiera de las dos denominaciones pueden encontrar ustedes en un informe de un cateterismo y está haciendo referencia a la misma arteria, ¿ok? Número 3 es descendente anterior, muy bien. Número 4 es arteria circunfleja. Circunfleja, que en abreviatura cardiológica se abrevia como C mayúscula, X minúscula. CX significa circunfleja, ¿ok? Y pues es la denominación que nosotros empleamos para poder referirnos a ella. Y la arteria 5, señor, que era la primera que usted quería hablar. Sí, disculpe. Sería la coronaria derecha. Correcto, coronaria derecha, que se abrevia CD, como los CDs, así, se abrevia CD para cuando nosotros queremos hacer una mención en anatomía. ¿Ok? Bien, eso es circulación coronaria a breves rasgos. Vamos a ver esto de acá. Usted mismo, señor Portés, ¿qué está viendo ahora, en cambio? Este, o sea, digamos la parte posterior del corazón. Ya, pero ¿qué está viendo? La circulación ¿Qué es? venosa en este caso sería. Perfecto. Está viendo el sistema de retorno venoso, el sistema venoso coronario. Muy bien. ¿Cuál es la vena principal o la estructura venosa principal que tiene el corazón? Ya se la mencionó anteriormente, que drenaba en la aurícula izquierda. ¿Cuál es? Sería el seno coronario. Correcto, el seno coronario, que no es otra cosa que la prolongación de la vena cardíaca magna, que sería el equivalente a la arteria descendente anterior, la vena que viene desde la pared anterior del ventrículo izquierdo, va recogiendo toda la sangre y eso se llama vena cardíaca magna o vena cardíaca mayor, que se le van incorporando en su camino otras venas que son análogas a las arterias que tiene el corazoncito y que terminan formando el seno coronario, que como ya dijimos, desemboca en la aurícula derecha y es donde drena la sangre venosa que tiene el corazoncito. ¿Ok? Eso estamos hablando de anatomía del corazón. Vamos a ver otro gráfico que tengo que mostrarles, que es este de acá, que ya no lo vamos a ver con usted, señor Portés, sino que vamos a preguntarle a la señorita Tobalina. Señorita Tobalina, ¿escucha? Sí, doctor, aquí estoy. Excelente. Seguimos con anatomía del corazón. Vamos a entrar a otra parte de la anatomía del corazón. ¿Qué está viendo en ese gráfico, señorita Tobalina? ¿Qué se le representa? O sea, en ese como que dibujo que está ahí se puede ver el sistema de conducción.
Correcto, sistema de conducción, sistema eléctrico del corazón o también llamado sistema cardionector. ¿Ok? Ese sistema tiene una peculiaridad que le he mencionado siempre a sus compañeros, que es que tiene una conducción de tipo unidireccional. Es decir, que los impulsos van en un solo sentido y no se regresa el impulso nunca hacia la parte inicial. Es decir, nunca hay una conducción circular, sino que siempre es unidireccional de arriba hacia abajo. ¿Ok? En una misma dirección, en un mismo sentido. Y entonces, señorita Tobalina, ¿cuáles son las estructuras que usted ve mencionadas ahí que forman parte de este sistema de conducción? Está primero el nodo sinoatrial, las haces internodales, el nodo atrioventricular, la red de Purkinje, las ramas del haz de Gis y el haz de Bachmann. Ok, bien, eso está mencionado. Ok, decimos que el nodo sinusal, ¿dónde está localizado, señorita Tobalina? O sea, ese es por donde empieza el impulso. ¿Dónde está localizado? Ah, en la ¿Dónde aurícula lo derecha. encuentra? En la aurícula derecha. La aurícula, ok, está en la aurícula derecha. ¿A qué nivel de la aurícula derecha? Ve el gráfico ahí. El gráfico es bastante representativo y le está diciendo dónde está localizado. Si es que no se acuerda, ¿no? Está a nivel de la cava inferior, señorita Tobalina, según el gráfico. Ah, no, en la cava superior. Correcto, el nodo sinusal se encuentra en los alrededores de la desembocadura de la vena cava superior. A partir de ahí se originan los impulsos eléctricos que van a regir la actividad cardíaca en una conducción normal. Esa actividad cardíaca, como está en la aurícula derecha, debe transmitirse hacia la aurícula izquierda y lo hace esa conducción eléctrica mediante un fascículo, un haz, que se llama fascículo o haz de Bachmann. Ese haz de Bachmann también genera comunicación entre los dos nodos, es decir, también es uno de los fascículos internodales, el fascículo internodal anterior. Los fascículos internodales son de tres tipos: fascículos internodales anterior, medio y posterior. Anterior de Bachmann, medio de Weckenbach, posterior de Torel. Eso es anatomía, eso lo deben ustedes conocer. Una vez que llegue el impulso al nodo auriculoventricular, va a pasar por un haz que se llama haz de Gis, que va a transmitir la corriente hacia las inmediaciones del origen del tabique interventricular. A ese nivel se va a dividir en dos ramas, rama derecha y rama izquierda, como ustedes pueden apreciar en el gráfico. La rama izquierda, a su vez, va a tener dos subdivisiones principales, antero-superior e infero-posterior. Pero va a tener también un fascículo intermedio, un fascículo medio, que no se lo menciona mucho en los libros, pero que está tomando boga últimamente porque pues hay ciertas manifestaciones electrocardiográficas de su alteración. ¿Ok? Pero pues para que conozcan nada más que existen pues tres fascículos, aunque le paramos más bola o más atención a los dos principales, que son el antero superior y el posterior inferior. Y estos fascículos, así como la rama derecha, van a terminar dividiéndose en un montón de fibras pequeñas que constituyen una red que se infiltra en el ventrículo, en el miocardio ventricular, que se llama red o fibras de Purkinje. ¿Ok? Eso es nuestro sistema de conducción normal, nuestro cableado eléctrico del corazón, que es importante conocerlo, porque pues gran parte de las alteraciones eléctricas que nosotros veamos en el electrocardiograma cuando lo estudiemos, dependen del conocimiento, el entendimiento de cómo ocurre esta conducción eléctrica normal. Un aspecto importante a tener en cuenta es que si bien ustedes ven ahí en este gráfico que la conducción eléctrica de aurícula derecha a izquierda ocurre por el fascículo de Bachmann, esto es en el 90% de la conducción, pero un 10% residual ocurre la conducción entre las dos aurículas mediante fibras que pasan por el seno coronario. Y esto es importante que ustedes lo conozcan porque existe un trastorno que se llama bloqueo interauricular o bloqueo del Bachmann, que es cuando esa fibra, ese cable que va de la una aurícula a la otra, deja de conducir normalmente, entonces pues la conducción ocurre por vía inferior, por vía del seno coronario, y para poder entender el electrocardiograma de esa patología, pues es necesario que sepan que por ahí hay conducción también entre las dos aurículas. ¿Ok? Entonces pues hasta ahí la parte de conducción eléctrica del corazón. Vamos a pasar al otro gráfico que me interesaba, que es este de acá.
Aquí ustedes van a ver que el corazón también es inervación, ¿ok? Inervación del corazón que viene de ambos componentes del sistema vegetativo, sistema simpático y sistema parasimpático. Sistema parasimpático que viene representado por el nervio recurrente, nervio laringio recurrente del vago, y que fundamentalmente va a llegar a los dos nodos. Si ustedes ven el gráfico, ambos nodos, sinusal y nodo aurículo-ventricular, se ven afectados por los nervios vagos, pero el resto, el miocardio ventricular, el miocardio de trabajo, fundamentalmente tiene inervación simpática. Entender eso es fundamental porque eso nos va a hacer comprender los efectos de los fármacos a nivel del corazón. ¿Ok? El por qué ciertos fármacos tienen mayor afectación o tienen mayor grado de estimulación de un sector o de otro del corazoncito. ¿Ok? Entonces, pues eso tenerlo bastante en cuenta. Los nodos tienen fundamentalmente inervación parasimpática, mientras que el miocardio de trabajo, miocardio ventricular, tiene fundamentalmente estimulación simpática. ¿Ok? Entonces, pues esto por aquí. Seguimos viendo, bla, bla, más bla, bla, bla. Y vamos a entrar a este gráfico de acá, que vamos a preguntárselo al señor Sánchez. Señor Sánchez, ¿se encuentra? Sí, doctor, estoy aquí. Muy bien, ¿qué tiene enfrente, señor Sánchez? ¿Un fantasma, un monstruo? No, ese es el potencial de acción, doctor. Ok, ¿el potencial de acción de qué? ¿De una célula nerviosa? No, doctor, es el potencial de acción cardíaco. Digamos, está hecho De una por célula fases. cardíaca, correcto, muy bien. Potencial de acción, ¿cuántas fases tiene, señor, ese potencial de acción, señor Sánchez? Son 5 fases. Correcto, de la fase 0 a la fase 4. Muy bien, váyame describiendo cada una de las fases, cómo se llaman, en qué consisten, señor Sánchez. Apóyese en el gráfico que tiene enfrente. Ok, en la fase 0 tenemos a la despolarización. Ahí, como vemos en el gráfico, tenemos lo que es el sodio. El sodio va a ingresar. Muy bien, ¿y qué le va a pasar al potencial de membrana en esa fase? Prácticamente después, en la fase 1, vamos a tener lo que es la repolarización. Repolarización inicial es la fase 1, correcto. Pero yo le preguntaba en la fase 0, ¿qué le pasa al potencial de la membrana de la célula? Digamos, aquí lo que va a hacer es que se abren los canales de sodio y esto hace que ingrese lo que es el sodio y prácticamente por eso tenemos aquí como unos voltajes, porque cambian prácticamente. Correcto, ¿qué le pasa al potencial? ¿De qué valor está a qué valor se convierte? Hace que disminuya, digamos. ¿Disminuye o aumenta el potencial de acción? No, Si no. pasa de un valor negativo a uno positivo, no está aumentando. Sí, de negativo va a pasar a positivo, va a aumentar. Ok, en la fase 0, fase de despolarización, lo que ocurre es que se vuelve positivo un potencial de acción que en la membrana normal es negativo cuando está en reposo. Ok, y eso es gracias a la entrada de sodio. Bien, señor Sánchez. Bien, fase 1, ¿qué ocurre en la fase 1? ¿Qué canal se abre? ¿Qué ocurre? ¿Cómo se llama esa fase? Ahí vamos a tener la fase 1, se llama repolarización transitoria. Y aquí ¿Transitoria o inicial? Transitoria o inicial. Aquí va un cambio, vamos a tener que sale lo que es el potasio. Y ¿Ya? ¿Y qué le pasa al potencial de acción? ¿Qué le pasa al potencial de la membrana, al voltaje de esa membrana? ¿Qué le pasó? ¿Se volvió más positivo o se volvió menos positivo? va a disminuir, digamos, va a salir potasio y va a salir cloro. Ya, no sale tanto cloro, sale potasio fundamentalmente, y entonces, pues por eso, al salir iones positivos, disminuye la positividad del potencial de membrana y baja un poquito. Ustedes por eso ven ahí como una muesquita, como se hace una puntita del potencial de acción porque salió parte del potasio. Pero entonces viene la fase 2 del potencial de acción, ¿en qué consiste, señor? Ok, en esta se llama fase 2, también conocida como fase de meseta. Aquí ¿Qué pasa aquí? va a haber lo que es la entrada de calcio, como vemos ahí
en la figurita, y esto va a ser por canales lentos. Ujú. Y por lo tanto Excelente. Muy bien. va a aumentar lo que va a ser el calcio en la parte intra. Bien, entonces aquí sucede que está saliendo potasio, que acuérdense que estaba saliendo, pero entra también calcio. Entonces, como sale uno positivo y entra otro que es positivo, al final el efecto neto sobre el voltaje va a ser neutral. Por eso es que vemos que casi está horizontal el potencial de membrana y por eso se llama de meseta. Pero aquí va a ocurrir un fenómeno importantísimo que es extremadamente necesario que ustedes conozcan, que es el denominado fenómeno acoplamiento-excitación-contracción. ¿Ok? ¿Qué significa eso? Que gracias a la entrada del calcio es en esta fase del potencial de acción en la que se activa la actina y miosina y ocurre la contracción cardíaca como tal. ¿Ok? Es decir, que aquí es cuando realmente decimos que está contrayéndose el músculo cardíaco, en esta fase de meseta en la que está pasando el acoplamiento, excitación, contracción. Excelente, señor Sánchez, continúe. La siguiente fase, fase 3, ¿qué ocurre ahí? Ya, aquí tenemos a la fase 3, también denominada como fase de repolarización, y aquí lo que va a ocurrir es que se va haciendo más negativo, por eso la curva va como cayendo, va a ir perdiendo lo que es carga, y esto se va a dar porque va saliendo lo que es el calcio, y sale el calcio por los canales tardíos, si no me equivoco. Perdón, No, no sale el calcio. Hay potasio, tiene la cámara, me confundí. potasio es lo que sale. Fíjense en el gráfico. El gráfico es muy ilustrativo y le muestra ahí cómo sale en grandes cantidades el potasio. Y la fase 4, ¿qué pasó ahí, señor Sánchez? Como vemos, la fase 4 va a ser una fase de reposo. Prácticamente va a Ya. estar establecido. Ya, pero en la fase 4 ocurre una actividad de algo, porque ¿qué pasó con el potencial de membrana? Si bien llegó al valor de antes de que ocurra el potencial de acción, ¿cómo es la composición electrolítica, cómo es la composición electroquímica que tenemos en la célula al terminar la fase 3? ¿Es la misma que normalmente tiene la célula o hay algún cambio en esa composición, señor Sánchez, que necesita ser corregido? Mm, no recuerdo con exactitud, pero sucedía algo para que esté totalmente equilibrada. Yo recuerdo que había una. Recuerdo que hace un rato. Normalmente, señor Sánchez, vamos para atrás, vamos un poquito para atrás. Normalmente en la célula cardíaca, ¿qué predomina dentro? ¿Potasio o sodio? Va a predominar lo que es. Se va a activar lo que es la bomba de sodio y potasio. Y lo que Exacto, predomina, eso se activa en la fase 4. Ujú. doctor, Muy bien, pero le digo, normalmente en una célula de tipo miocárdica, una célula cardíaca, ¿qué predomina dentro de ella? ¿El potasio o el sodio? potasio, Perfecto. ¿Y fuera de la célula, qué predomina? ¿Potasio o sodio? sodio. Muy bien, cuando ocurrió un potencial de acción, entró sodio y salió potasio. Por lo tanto, quedamos con una composición invertida de lo que debería tener una célula cardíaca normal. Y en la fase 4, que ya hemos alcanzado la neutralidad eléctrica, ahora necesitamos encontrar el equilibrio electroquímico. Y ese se alcanza regresando ese potasio que está fuera de la célula hacia adentro y ese sodio que está en exceso dentro de la célula hacia afuera. Y eso lo hace la ATPasa sodio-potasio o también llamada bomba sodio-potasio. ¿Ok? Y eso es lo que ocurre en la fase 4. La fase 4 de reposo consiste en la normalización del equilibrio electroquímico, volviendo a la composición electrolítica habitual de la célula, botando el sodio y regresando el potasio para adentro. Ok, bastante bien, señor Sánchez, dentro de lo que cabe, pues su explicación del potencial de acción. Solo le falta explicarme qué significa eso que dice pre, que está en ese gráfico. El pre. Hola, ¿me escuchó? Sí, sí, sí lo escucho. Creo que es un periodo refractario. Por ¿Y eso la ahí, E? se llama periodo refractario efectivo. Correcto, periodo refractario efectivo. ¿Qué es eso, señor? Me está hablando en chino, no entiendo. ¿Qué significa periodo refractario efectivo? Explíquenme. Mm, no sabría decirle en realidad, doctor.
qué es el periodo refractario. Bien, alguien que No me recuerde acuerdo. qué es el periodo refractario. El nombre, pero no recuerdo en sí qué hacía, doctor. Ya, está bien. Alguien que desee participar, que recuerde qué era el periodo refractario. ¿Alguien voluntariamente o alguien dirigido? Bueno, vamos a dirigir entonces la pregunta. Señor Jiménez, periodo refractario efectivo. Señor Jofre Jiménez, ¿en qué consiste? ¿Qué es esto? ¿De qué estamos hablando? Es como, digamos, un espacio, intervalo, mejor dicho, de tiempo en que, o sea, la célula que va a estar excitada es como que o sea, en este intervalo en sí la célula no va a poder ser de nuevo despolarizada, ¿o no? Correcto. Es el periodo de tiempo en el cual la célula no es capaz de generar un nuevo potencial de acción. ¿Ok? Eso es por definición periodo refractario efectivo. Ahora, el periodo refractario como tal se divide en dos tiempos. Periodo refractario absoluto y relativo. ¿Ok? El absoluto es en el que así llega un estímulo gigante, es decir, así usted le meta mucha corriente a la célula, ella no puede generar un nuevo potencial de acción. Y el relativo es aquel en el que, si bien un estímulo normal de voltaje no es capaz de producir un potencial de acción, si nosotros sobreestimulamos a la célula lo suficiente, somos capaces de conseguir un nuevo potencial de acción con estímulos más fuertes de lo normal. ¿Ok? Entonces, eso. Muy bien, señor Jiménez. Y entonces vamos a preguntarle a usted mismo, señor Jiménez. Ya hemos estado hablando un poco de lo que es potencial de acción. Estamos ya entrando en lo que es un poco más la bioquímica de la célula cardíaca. Pero entonces, estudiando esta histología de la célula cardíaca, vamos a recordar que la célula en miocardiocito tiene 5 propiedades fundamentales. ¿Cuáles son esas 5 propiedades, señor Jiménez? El inotropismo, Váyame diciendo qué consiste cada palabra que me va diciendo, ¿ya? Inotropismo dice, correcto, una propiedad. ¿En qué consiste eso? O sea, que esta de aquí sería digamos que es, o sea, como que el tiempo de contracción, ¿o no? Correcto, inotropismo, capacidad de poderse contraer que tiene la célula cardíaca. Excelente. Primera propiedad que usted mencionó, bien. Siga, ¿qué otra propiedad? Y sería el inotropismo, sí. Inotropismo ya lo dijo, pues. Siga, son 5, lleva una de 5. Vanotropismo, ¿Qué es eso? el vanotropismo, o sea, la verdad no recuerdo bien el vanotropismo. O sea, no era cuando, no recuerdo, la verdad, le mentiría, no le quiero dar mentiras. Y bueno, y también estaría el vanotropismo, sí. Ya, el vasotropismo es la excitabilidad. Vamos a ver si alguno de sus otros compañeros, alguien que desee participar espontáneamente, recuerda las propiedades de la célula cardíaca, alguien que no haya participado. Vamos a ir para las mujeres. Ya hemos hecho hablar bastante de los varones, vamos a irnos para las mujeres. A ver, señorita, ¿dónde estamos con alguna? Señorita Astudillo, Zunia Astudillo, ¿está? Sí, doctor. Bien, señorita Zuni, díganos. Su compañero ya habló de una de las 5 propiedades y estaba queriendo explicar otra, que era el vasotropismo. ¿Qué es el vasotropismo? Es la excitabilidad del corazón. ¿Y qué significa que es excitable esa célula miocárdica? Que me seguí quedando como que no sé qué me está diciendo. Que ¿Qué significa que una célula es excitable? que cuando hay un potencial de acción, la fibra cardíaca puede generar un potencial de acción al ser estimulada. Un potencial de acción puede generar un potencial de acción. Me está hablando. No, correcto. Eso es excitabilidad. Bien, me estaba haciendo una ensalada de palabras, ¿ok? Excitabilidad es que la célula miocárdica tiene la propiedad de que frente a un estímulo apropiado es capaz de generar un potencial de acción. ¿Ok? Eso es excitabilidad o el nombre más complejo, vasotropismo. Nos hablaron de inotropismo, nos hablaron de vasotropismo. Quedan otros 3 tropismos más de qué hablar. ¿Cuáles son, señorita Astudillo? Ya, ahí sería lo que... Inotropismo creo que ya lo dijo el compañero.
vanotropismo, Ajá, es el mismo. cronotropismo, que sería la Correcto. Cronotropismo. ¿Qué es eso y qué otro nombre tiene? El cronotropismo, la verdad no sé qué otro nombre tenga. Cronotropismo o automatismo, que son las dos cosas que tiene como sinónimo, y pues ¿en qué consiste? O sea, es como, a ver, este de aquí es cuando la frecuencia hay, a ver, la frecuencia de generación va a generar potenciales de acción. El cronotropismo no es otra cosa que la célula cardíaca es capaz de tener células especializadas o regiones especializadas que tienen capacidad de despolarizarse de forma espontánea a una frecuencia determinada. Eso es el cronotropismo, ¿ok? Que hay células específicas que tienen la propiedad de despolarizarse de forma automática a una frecuencia cardíaca establecida, ¿ok? Ese es el automatismo o también llamado cronotropismo. 3 propiedades, faltan otras 2 más. ¿Cuáles son, señorita Astudillo? El dromotropismo. Correcto, dromotropismo, ¿qué otro nombre tiene? Conductibilidad. Perfecto, o conductividad. ¿En qué consiste eso? La palabra es muy clara, le dice lo que significa. Este de aquí es como la velocidad de la propagación de los potenciales de acción. Se mide por eso, pero realmente lo que es la propiedad es que tiene las células la capacidad de transmitir un potencial de acción que se genere en ellas, ¿ok? Entonces, eso es el dromotropismo o conductividad. Y le está faltando una última propiedad del corazoncito. El lusitropismo, que es la relajación. Correcto, lusotropismo. Exacto, el corazón es una fibra, pero una fibra que se contrae, pero para poderse contraer tiene que relajarse también, ¿ok? Porque esa es la otra fase. Y entonces, pues esas son las 5 propiedades de la célula miocárdica que ustedes deben tener bastante claro, ¿ya? No importa tanto que se sepan estos nombres técnicos de vasotropismo, no sé qué, más fácil a veces es el otro nombre, por ejemplo, conductividad, excitabilidad, automatismo, suelen ser nombres más prácticos que pues todos los tropismos que tienen, pero pues ya que los conocieron de esa forma, pues también los podemos hablar de esa manera. ¿Ok? Bien, señorita Astudillo. Vamos a pasar a la otra imagen y que es la última que trabajaremos hoy. Esta de acá. Muy bien. Bien, jóvenes, enfrente tienen lo que yo les digo siempre, que en fisiología resume todo lo que es cardiología. ¿Ok? Frente a ustedes tienen el esquema de lo que es el ciclo cardíaco. El ciclo cardíaco no es otra cosa que la representación didáctica de las distintas fases que atraviesa el corazón para poder desarrollar su actividad de minuto a minuto. ¿Ok? Entonces, pues eso es el ciclo cardíaco. Ciclo cardíaco que desde la primaria nosotros sabemos que está compuesto de 2 fases. Una fase de contracción denominada sistólica o sístole y una fase de relajación denominada diástole. Pero pues eso es escuela, eso es primaria. Cuando nosotros entramos a universidad, nosotros vamos a ver que esas fases no solo están así tan simples, sino que se componen de submomentos o subperiodos que es importante dominar. Y es así como vamos a empezar a hablar. Lo primero que ocurre en el ciclo cardíaco, siempre lo estudiamos desde la fase sistólica, es que tenemos al corazón, está lleno el ventrículo y empieza a contraerse. Empieza a contraerse el ventrículo, aumenta la presión dentro de él, es decir, comenzó la sístole, pero como está cerrada la puerta de entrada, que es la válvula mitral, y está cerrada la puerta de salida, que es la válvula aórtica, pues aunque hay una contracción y aumenta la presión en ese ventrículo, no hemos nosotros disminuido ni aumentado el volumen que hay dentro de él mismo. Por lo tanto, decimos que existe una fase de contracción isovolumétrica. ¿Ok? Primera fase del ciclo cardíaco, primera fase de la sístole. Contracción isovolumétrica. Aumenta las presiones porque aumenta la contracción a nivel ventricular, pero todavía no se ha abierto la compuerta y por lo tanto no ha cambiado el volumen. Similar a si ustedes tuvieran, por ejemplo, un frasco de mayonesa, lo tienen con la tapa puesta y lo empiezan a presionar. La presión dentro del frasco ha aumentado, hay un nivel de contracción del frasco, pero todavía no ha saltado la tapa, por lo tanto no ha cambiado el volumen, sigue habiendo la misma cantidad de mayonesa dentro del frasco. Igual pasa en el corazón, sigue habiendo la misma cantidad de sangre. Por lo tanto, no ha cambiado el volumen, pero comenzó la contracción, primera fase de contracción isovolumétrica.
Imaginémonos que la presión acá dentro del ventrículo llega a ser lo suficientemente grande como para vencer la resistencia de la válvula que la contiene, que es la válvula aórtica. Entonces, cuando se vence la presión que requiere esta válvula para abrirse, se eyecta la sangre, sale disparada la sangre por la aorta y tenemos entonces el comienzo de la siguiente fase, que es la fase de eyección. Sale la sangre por lo que es la aorta y se distribuye por todo el cuerpo, como anteriormente mencionaron, por el circuito de circulación mayor. Muy bien, pero entonces se va vaciando, se va vaciando, se va vaciando ese ventrículo y llega un momento en el que ya la cantidad de sangre que se bombea no es capaz de sostener la presión que ejerce esa válvula aórtica. Entonces se cierra la aorta y el músculo empieza ya no a contraerse, sino a relajarse, a distenderse. Pero no se ha abierto todavía la válvula mitral y la aórtica acaba de cerrarse. Por lo tanto, no va a haber un cambio de volumen, pero ya empieza a relajarse el ventrículo. Por lo tanto, hemos comenzado la diástole con una fase de relajación isovolumétrica. El volumen se mantiene igual, no ha cambiado para nada, pero tenemos ya que la célula miocárdica no está en contracción, sino que empieza a estirarse, a relajarse. Cuando este estiramiento, va aumentando lo suficiente, crea un efecto de succión. Es como que ustedes tuvieran un embudo, un globito. Ustedes empiezan a estirar el ventrículo y empieza a generar succión, presión negativa dentro de la cavidad. Esa presión llega a ser lo suficientemente fuerte y entonces la válvula mitral se abre hacia el ventrículo izquierdo. Cuando se abre, empieza a llenarse rápidamente de la sangre que estaba en la aurícula izquierda. Y es así como tenemos la siguiente fase de la diástole, que es el denominado llenado rápido ventricular. ¿Ok? La sangre contenida en la aurícula izquierda pasa rápido y bruscamente hacia el ventrículo izquierdo y esto hace que se vaya llenando. Fase de llenado rápido ventricular. Pero ¿qué pasa? En la medida que se va llenando el ventrículo, va bajando la cantidad de sangre que hay en la aurícula y va aumentando la cantidad de sangre que hay en el ventrículo. Y entonces las presiones entre ambas cavidades se van equiparando. En el rato que se van equiparando las presiones, la velocidad del flujo de caída de sangre desde la aurícula al ventrículo disminuye y por lo tanto va a haber un llenado más enlentecido del ventrículo y esta fase de llenado lento se le denomina también diastasis o llenado lento. Siguiente fase de la diástole. Nosotros continuamos llenando al ventrículo izquierdo, pero ya a una menor frecuencia, con una menor potencia que el llenado rápido. Y finalmente, cuando ya está casi por vaciarse la aurícula izquierda, ocurre la contracción de esta aurícula para dar el último empujoncito de la sangre que quedaba ahí estancadita en esa aurícula. Y entonces ocurre la última fase de la diástole, que se denomina contracción o sístole auricular. 4 fases de la diástole, 2 fases de la sístole, que son extremadamente importantes de conocer. Y como ustedes ven en ese gráfico, este del ciclo cardíaco es tan importante porque es la interacción de fenómenos eléctricos. Ustedes vean en la parte de abajo, el electrocardiograma representa distintos momentos de este ciclo, porque la onda P, por ejemplo, marca la sístole auricular, el QRS cuando ocurre la sístole ventricular. Y entonces, pues tiene mucha correlación con la parte eléctrica. Con la parte auscultatoria, es decir, existe un fenómeno sonoro que se correlaciona con los cierres de las válvulas que están participando del proceso. Ustedes ven ahí cómo están el primero, segundo ruido, que son normales, y cómo puedan aparecer otros ruidos intermedios que pueden tener relación con otros fenómenos que ocurren. Que es un fenómeno hemodinámico. Ustedes ven cómo les mencionan acá que hay aumento o disminución de presiones a distintos niveles de estructuras o cavidades que van cambiando a lo largo del tiempo. Ese es un fenómeno hemodinámico. ¿Ya? Y eso también se correlaciona con los cambios de volumen que hay en las distintas cavidades. Fundamentalmente aquí le hablan a ustedes del ventrículo, pero pues en las otras cavidades también hay cambios de volumen. ¿Ok? Eso es lo que nosotros conocemos como ciclo cardíaco y que ustedes evidentemente pues deben dominar, deben conocer, porque a partir de aquí todo lo que veamos en cardiología va a afectar a esto, a lo que es el ciclo de la contracción cardíaca.
¿Ok? Muy bien. Y antes de finalizar, lo que tenemos que abordar aquí, porque el resto, la farmacología y la semiología cardíaca, ustedes las van a revisar de estudio independiente, vamos a hablar de lo que es el gasto cardíaco. Señor Villavicencio, usted, háblenos, ¿qué es el gasto cardíaco y cuáles son los 5 determinantes de los que depende este parámetro? Hola, doctor. Sí, el gasto cardíaco es el flujo que existe entre la contracción y relajación del corazón, especialmente de volúmenes sanguíneos. Aquí se manejan varios volúmenes sanguíneos. Ahí estamos con una pequeña imprecisión. Me está dejando un concepto no tan claro. ¿Qué es el gasto cardíaco? El gasto cardíaco, defínemelo de manera más específica. No me está diciendo realmente la lo sangre que es eyectada. Exacto. Es el volumen de sangre que el corazón eyecta o bombea en cada minuto. Eso es el gasto cardíaco. ¿Ok? Bien, ahora, señor Villavicencio, este gasto cardíaco depende de 5 factores o 5 determinantes que es importante que conozcamos. ¿Cuáles son esos factores, señor Villavicencio? De la frecuencia cardíaca. Muy bien, factor. Siga. Del volumen que existe al final de la diástole, telediastólico. Ya, eso se llama precarga, ¿ok? Ah, de la precarga, sí. Entonces, correcto, de la precarga. Correcto, de la precarga, la poscarga. ¿Qué es la poscarga? La poscarga es el volumen que hay cuando se va a dar la eyección ventricular. No, la poscarga es la presión que tiene que vencer el ventrículo para poder ejercer su trabajo, ¿ya? Y viene representado casi siempre por la presión de la aorta. Bien, eso es como que usted tiene que abrir una puerta, la puerta de su cuarto, y está oxidada. Entonces, si está oxidada, pues la presión que tiene que ejercer, la poscarga que hay para que usted haga el trabajo es mayor. ¿Ya? Si usted le pone aceite, le pone grasita, entonces probablemente esa poscarga baja y tiene que trabajar menos para conseguir el mismo resultado. Esa es la poscarga. Lo que se opone a que el corazón pueda realizar su trabajo, que en este caso lo que viene representado en términos hemodinámicos prácticos para ustedes es la presión arterial sistémica. ¿Ok? Bien, precarga el volumen que hay, poscarga la presión arterial sistémica. Dijo también frecuencia cardíaca. Quedan 2 elementos más, señor, que faltan para poder tener un buen gasto cardíaco. ¿Podría ser la actividad del sistema nervioso autónomo? Lo oí muy entrecortado, disculpe. Cronotropismo. Fuerza de contracción. Perdón, lo oigo muy entrecortado. Correcto, el inotropismo o la fuerza contráctil es otra de las determinantes de la contracción miocárdica, del gasto cardíaco, ¿ok? Imagínense que pues el corazón se le infarta a la mitad de la pared ventricular. Pues evidentemente no va a poder tener un gasto cardíaco adecuado porque no tiene la misma cantidad, la misma calidad de contracción. Puede que tenga el volumen suficiente, puede que la presión arterial sea la adecuada, puede que tenga una frecuencia cardíaca normal, pero pues si no tiene músculo que se contraiga, pues evidentemente pues no vamos a tener un buen gasto cardíaco, ¿ok? Entonces pues el otro determinante del gasto cardíaco es la contractilidad o el inotropismo. Muy bien, la cantidad de músculo que haya para poder ejercer trabajo. Y falta un último parámetro que tiene mucha relación con la frecuencia cardíaca. ¿Cuál es, señor Villavicencio? ¿Perdón? El cronotropismo. No el cronotropismo, el ritmo cardíaco. ¿Ok? Imagínense que, por ejemplo, el paciente está no en ritmo sinusal, que es el normal, sino en fibrilación auricular. Si hay fibrilación auricular, no tenemos la contracción auricular, es decir, no tenemos la sístole auricular, y por lo tanto hemos perdido entre un 15 y 20% del llenado ventricular. Por lo tanto, el gasto cardíaco pues, va a ser menos efectivo. ¿Ok? Entonces, tenemos los 5 determinantes del gasto cardíaco. Precarga, poscarga, contractilidad,
ritmo y frecuencia cardíaca. Los 5 determinantes del gasto cardíaco que en la medida de las distintas enfermedades que vamos a ir estudiando, van a irse dando cuenta cómo cada una de ellas puede alterar uno o más de los distintos parámetros de los que depende una contracción cardíaca efectiva, y eso va a tener su traducción clínica. Por ejemplo, cuando estudiemos hipertensión arterial, una crisis hipertensiva, ustedes van a entender por eso cómo una persona que tenga 200 con 110 de frecuencia de presión arterial puede estar en edema agudo del pulmón sin que tenga un infarto o tenga alguna falla de la potencia del ventrículo izquierdo. ¿Por qué? Porque tiene una poscarga demasiado elevada en ese momento. O como un paciente que está con una deshidratación severa, tuvo una diarrea por cólera y ha perdido 3 litros de volumen por diarreas, puede estar en shock, y no porque no tenga un corazón que se contraiga bien, sino porque no tiene precarga, no tiene volumen que bombear. O porque un paciente que se infarta de la noche a la mañana por obstrucción de la descendente anterior y entonces casi toda la cara anterior del corazón se pierde en ese infarto, va a tener un gasto cardíaco inadecuado. Como un paciente que entra en una arritmia ventricular, por ejemplo, puede estar en falla cardíaca porque no tiene un ritmo apropiado. O como un paciente que tiene 30 de frecuencia cardíaca no es capaz de tener un gasto cardíaco efectivo porque la frecuencia cardíaca que tiene es muy insuficiente para los gastos de su energía que requiere. Entonces vemos cómo cada enfermedad cardíaca se puede relacionar con estos 5 variables que cuando las estudiamos en fisiología parece que son cuestiones tan abstractas, pero cuando ya lo vemos en patologías cardíacas concretas, vemos que es la esencia de todo lo que es cardiología. Entender la fisiología cardíaca es lo que hará que esta asignatura deje de ser un ogro, un monstruo, y se convierta en algo muy agradable, muy amigable, y sobre todo que ustedes logren ver esa traslación de lo que vieron en ciencias básicas a lo que ahora se va a ver en ciencias clínicas. ¿Ok? Dicho esto, cerramos el encuentro que tenemos hoy, porque el resto de cosas, como ustedes bien quedaron, es de estudio independiente. Ahí tienen la guía de qué más deben revisar, cómo lo deben revisar. Se supone que hasta ahora no deben tener nada nuevo, porque todo este primer capítulo simplemente era revisar conocimientos previos, ver qué han visto, saber qué tienen, qué dominan, y que ustedes de manera muy consciente repasen lo que no se acuerdan para que de cara a lo siguiente no tengan dificultades. ¿Ok? Espero que les haya agradado el primer encuentro, que se lleven una buena impresión, que estén ustedes en la mayor predisposición para poder aprender, porque de mi lado siempre tendrán esa predisposición a quererles enseñar. ¿Ok? Tengan un excelente día. Si es que no tienen ninguna inquietud, damos por concluido el encuentro de hoy. Bien, ¿alguna pregunta, jóvenes? Ninguna. No, doctor. Muy bien, entonces, excelente. Bien, el señor coordinador de su grupo, por favor que me escriba, me mande un mensaje por el correo institucional para poder establecer comunicación y poder enviar directrices según sea competente. Disfruten su día, aprovechen, revisen la guía de estudio que tienen, es bastante extensa, pero pues al menos en esta primera parte es bastante asequible porque pues son cosas que ya vieron. Tal vez desde otra bibliografía con una profundización un poquito más, pero pues es cosas que ya las han pasado. Así que pues nada, bienvenidos nuevamente a la clase, esperemos que se desarrolle de la mejor manera y recuerden, la semana que viene tienen su primera evaluación, que es de este primer tema, que es el de conocimientos previos, el de bases de cardiología. ¿Ok? Entonces, pues no se descuiden, que como dicen, guerra avisada no mata soldados, pero muchas veces pues con los alumnos no funciona tanto este lema. Entonces, pues vamos, no se dejen matar. Bien, así que pues nos vemos el siguiente jueves. El siguiente jueves, si todo va bien, nos veremos 2 veces, jueves en clase teórica y en la noche en clase de electrocardiograma. Tengan excelente día. Pasen muy bien. Gracias. Gracias, doctor. Cuídense. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Chao, Chao. doctor, gracias. Gracias.